Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, está encendido esto, no lo digo yo. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes hoy. En primer lugar, pues un agradecimiento a ustedes por haber venido a escucharnos en esta tarde tan bonita. Y segundo, sobre todo también al Colegio de Abogados por organizar siempre esas actividades y en particular a don Frank Álvarez, que está por acá, que coordinó la organización del evento como parte de los esfuerzos de la Comisión de Derecho Civil y Mercantil. Yo voy a poner un relojito aquí solo para estar seguro de no hablar demasiado porque tengo ese problema, así que vamos a tratar de mantenernos dentro del tiempo. Tenemos un par de horas, entiendo, ¿sí? No, tenemos más o menos media hora, así que vamos a tratar de hacerlo inclusive más rápido. De entrada, decirles que en realidad yo, en lo personal, no soy experto en condominios, entonces cualquier cosa que diga que ustedes piensen que no es correcta, por favor simplemente levanten la mano y me lo dicen así. De lo que creo que sí les puedo hablar un poco es de la parte de la regulación en este país de los temas que tienen que ver con seguros. Y si bien no soy experto en el tema de condominios en lo personal, sí me ha tocado ver muchísimas instancias en donde en relación con algún tema que tiene que ver con un condominio surgen problemas de seguros. Eso pasa muchas veces porque quizás las cláusulas que las partes incorporan en los contratos que tienen que ver con condominios o las mismas disposiciones que tienen que ver con los condominios, con los seguros, perdón, en los reglamentos de condominio, son lo que a veces se llaman las cláusulas champaña. No sé si han oído esa expresión. Es una expresión que usan los estadounidenses y se refiere básicamente a las cláusulas que se incorporan en los documentos prácticamente ya cuando están abriendo las botellas de champaña al final de la negociación o al final del proceso. O sea, se acuerdan así como en el último momento que hay que poner algo sobre el tema de los seguros. Pasa también, por ejemplo, con las cláusulas de arbitraje o de solución de controversias, ¿verdad? A última hora la gente anda corriendo ahí diciendo, mire, tenés una cláusula ahí, pásame una cláusula para meterle al reglamento de condominio y por supuesto que si se hacen así las cosas, pues no funciona. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque nadie realmente quiere ni prevé, ni es en lo inmediato, digamos, nunca es lo urgente pensar en que vamos a terminar en un arbitraje, ni tampoco que vamos a tener un incendio o que un terremoto va a destruir el edificio o que va a haber un deslizamiento o que un cliente se va a caer y se va a partir la cabeza y nos va a demandar, ¿verdad? Entonces, casi nadie está necesariamente pensando en eso, sino que están pensando en, bueno, ya, habilitar el condominio y empezar para la construcción y ojalá empezar a vender las unidades o en el caso de los clientes, pues a poder comprar su casa o su apartamento, su local o lo que sea y mudarse ahí. Entonces, pasa que esas cláusulas a veces se ignoran por esa razón y por supuesto eso trae muchos problemas. Si se dan cuenta, hablo de problemas en la regulación y desde ya aclaro que no necesariamente quiero decir con esto que haya problemas en la ley o en el reglamento de la ley. Vamos a ver que la regulación que está en la ley es muy escueta, pero por lo menos desde mi punto de vista eso no necesariamente es un problema. No quiero que de entrada asumamos que mi propuesta o mi solución para los temas que voy a plantear necesariamente sea que se modifique la ley o que se incluya en un reglamento a la ley mucho más detalle del que ya existe. En lo personal, ya como un tema casi hasta filosófico, pienso que esa no tiene que ser la solución siempre. La solución es, desde mi punto de vista, tener, llamémoslo así, sensibilidad a estos temas para que a nivel contractual tomemos las previsiones del caso. Muchas veces esa puede ser la solución porque como veremos las hipótesis, los escenarios son muy diversos y por lo tanto no habrá necesariamente una solución que sirva para todos los casos, pero cada caso debería tener una solución y por lo tanto posiblemente sea contractual. Vamos a hablar muy rápidamente, nada más para que nos ubiquemos, qué sí dice la ley y el reglamento, que vamos a ver que es muy poco. Vamos a señalar cuáles son algunos problemas que hemos identificado y de una vez tratar de ir perfilando algunas soluciones, repito, para que tengamos todos a futuro esa sensibilización cuando nos toque ya sea ver un contrato o ver un reglamento de condominio en este aspecto. Sabemos, bueno, que la ley define a los gastos por seguros como gastos comunes.
Sin embargo, vamos a ver que a eso le falta mucha punta. Bueno, ¿cuáles seguros exactamente son los que son comunes? Por supuesto que no son todos. Habrá unos que serán comunes y otros que no. También dice el artículo 37 de la ley, previendo uno de los supuestos que puede llegar a generar más problemas, prevé este artículo lo que ocurre si el condominio se destruye total o parcialmente. Y entonces, bueno, como pueden ver ahí, no lo voy a leer palabra por palabra, pero ustedes pueden hacerlo. Lo que establece es un procedimiento, digamos, para saber qué hacer en caso de que haya, repito, algún tipo de evento que llegue a destruir de forma parcial o total el condominio. Y quiero que traten de visualizarlo en la vida real, porque, bueno, al final estamos en esto los abogados para tratar de resolver problemas de la vida real. Imagínense, bueno, todos los distintos escenarios que podríamos estar, enfrentando, ¿no? Desde leí en el periódico el otro día un condominio que se estaba levantando en Calle Blancos, donde empieza a darse un deslizamiento hacia la propiedad contigua, que está, digamos, cuesta abajo, y bueno, el condominio ni siquiera está terminado, pero está bastante avanzado. Por ejemplo, es un escenario que se podría dar, o los que ya mencionaba, ¿no? Podríamos tener un incendio, imaginémonos un incendio en cualquier finca filial de un condominio, y ahora, para ponerlo más interesante, imaginémonos que ese incendio ocurre, por ejemplo, en una filial que está en el piso 10 de un edificio de 14 pisos. ¿Verdad? Y entonces, bueno, ¿qué pasa? O peor, está en el piso 2 de un edificio de 14 pisos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa en ese tipo de situaciones? Tal vez los daños se limitan a unidades que están en ese piso, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, los daños por alguna razón llegaran a comprometer la estructura? O podríamos pensar en otro tipo de eventos naturales, ¿verdad? Terremotos. Afortunadamente en Costa Rica la calidad de la construcción en general es excelente, tenemos muy buenas regulaciones en temas sísmicos, pero bueno, siempre somos un país que está expuesto a ese riesgo y bueno, siempre podría haber también alguna falla o algún error de diseño o alguna cosa que pudiera eventualmente, digamos, comprometer otra vez la estabilidad de una estructura. ¿Qué pasa, por ejemplo, pensemos ahora, condominios de uso comercial? No sé, la mayoría de los centros comerciales, por ejemplo, que pueden estar constituidos como condominios. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con la responsabilidad que puede llegar a generarse frente a los clientes por eventos que sucedan ahí, robos, caídas, accidentes de tránsito que ocurran en propiedad privada, etcétera? O sea, imagínense, digamos, todo el tipo de situaciones que se podrían dar. Ahora, aquí hablamos, volviendo al ejemplo o al supuesto, de la destrucción total o parcial. Señala ahí que entonces, siempre que la mayoría de los propietarios decida reconstruirlo, entonces no queda claro qué pasa si deciden otra cosa. Si deciden la mayoría de los propietarios reconstruirlo, entonces el monto del seguro, no se sabe cuál seguro, ¿verdad?, se destinará a este fin. Y luego, bueno, allá ahí dice qué pasa si resulta insuficiente ese monto. En fin, incluso habla de un supuesto que yo, por lo menos en la práctica, nunca lo he visto, pero y me parecería complicado de aplicar en la práctica, pero ¿qué pasa entonces si algún propietario se niega a cubrir la diferencia que haga falta para la reconstrucción, etcétera? Vean, si nos devolvemos aquí al artículo 19, que habla de que el seguro, otra vez sin especificar, cuyas primas serían gastos comunes, es el del seguro que el reglamento de condominio establezca. Entonces, esa es, digamos, la única norma por ahí que nos dice que el reglamento de condominio establecerá, o podría establecer, pregunto yo si más bien esa es la disposición, un requerimiento de contar con un seguro. Ahí de una vez les hago la pregunta de si, bueno, ¿es obligatorio tener un seguro o solo es obligatorio si lo tiene si el reglamento del condominio así lo dispone, ¿verdad? Porque ahí no queda, a mi juicio, muy claro qué quiere decir esa disposición. Y hasta ahí eso es lo que dice la ley. Como pueden ver, es extremadamente escueta. Si ustedes buscan en la ley y en el reglamento, eso es todo lo que encontramos. El reglamento del todo no dice nada, y la ley tiene 2 artículos que así como periféricamente tocan el tema de los seguros. Eso que podría, repito, parecer negativo, no necesariamente es negativo. Lo único que sí nos deja claro es que hay muchos supuestos que no están regulados y por lo tanto a nosotros, pensemos como actores de esas relaciones comerciales, sería quien nos tocaría suplir esos vacíos por medio de disposiciones contractuales.
y de ahí la necesidad de desarrollar, repito, esa sensibilidad a los temas y no dejarlo para el momento en que ya estamos abriendo la botella de champán para celebrar la inauguración del condominio. Ok, ¿por qué estamos hablando de esto? Además, bueno, ustedes ya lo vieron con las lluvias de hoy. Estas lluvias parecen ser un coletazo de la tormenta tropical Harvey, que está ahorita llegando a Honduras. Y bueno, ya ustedes saben que Costa Rica es uno de los países en el mundo que tiene mayor exposición a riesgos de tipo hidrometeorológico. Estamos en una zona donde llueve muchísimo, donde hay riesgo de huracanes, donde hay, digamos, por la geografía que tenemos, riesgos de deslizamientos, donde hay riesgos de inundación, donde hay, es decir, somos un país que está altamente expuesto a toda clase de riesgos de eventos naturales. Y por eso es que el tema adquiere importancia. En términos generales, cuando hablamos de este tipo de temas, ¿de qué riesgos estamos hablando? Es decir, si yo estoy pensando, si a mí me dicen, bueno, redáctese un reglamento de condominio o negóciese este contrato para prestar determinado servicio al condominio, o yo soy la empresa administradora y voy a firmar un contrato con X condominio para X o Y trabajo que me contratan, ¿de qué tipo de riesgos estamos hablando? Bueno, básicamente hablamos de dos clases de riesgos, de los riesgos de daños, por una parte, daños a la propiedad, y por otro lado los riesgos de responsabilidad civil. Diríamos que en sentido amplio son riesgos de tipo patrimonial, es decir, no nos estamos refiriendo, por ejemplo, a riesgos de tipo personal, riesgos de tipo de seguros de vida o tipo de seguros de accidentes o salud, porque no interesan, aunque sí podría haber, por supuesto, desde el punto de vista de terceros afectados, problemas en cuanto a la afectación de la salud o vida de personas, pero desde el punto de vista, digamos, de los propietarios de un condominio, estaríamos hablando entonces de riesgos en general patrimoniales, ya sea por daños a la propiedad propia o por responsabilidad civil, es decir, afectación a terceros, ya sea por lesión o muerte de terceros o daños a la propiedad ajena. Pensemos, una persona se cae, una persona se muere, o a alguien le cae no sé, le cae un poste encima en un carro que está de visita en el condominio, cosas de ese tipo. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿qué propiedad es la que interesa? Bueno, ya sabemos que estamos hablando de distintas propiedades, y ahí es donde podemos empezar a ver que la descripción que hace el artículo 19 del seguro que establezca el reglamento es claramente indicativa, es insuficiente, no agota para nada el tema, ni mucho menos, porque hay muchos intereses en juego, ¿verdad? Tenemos las propiedades, pensemos las filiales o las unidades del condominio, que tendrán cada una distintos dueños, por lo menos en una etapa final, aunque en la etapa inicial pertenecerán todas al desarrollador. Y tenemos los bienes de los condóminos, que están posiblemente ubicados dentro de las filiales o en las áreas que estén destinadas para ese fin, ¿verdad? Ahora, y también, por supuesto, tenemos la propiedad y bienes comunes, que podrían ser tanto estructuras como, pensemos, áreas en sentido horizontal, ¿no? Pensemos en un condominio residencial, no sé, las piscinas o las salas de juegos o las áreas de los parques o los ranchos para actividades sociales o lo que sea, y por supuesto en los centros, en los condominios, ya sea comerciales o industriales, pues todas las áreas que sean de uso común, ¿no? Los accesos, las zonas públicas, las partes donde transitan los clientes en un centro comercial, etcétera, es decir, las áreas que son típicamente las áreas comunes, ¿cierto? Pero vean ya con solo eso la gran multiplicidad de intereses que hay. No es el seguro, bueno, ¿cuál seguro? El del propietario, el de los múltiples propietarios de las unidades o las filiales, o el del condominio, que no sabemos todavía si eso no es una persona jurídica, ¿verdad? Mi colega Carlos considera que sí, que tiene orejas de elefante y moco de elefante y cola de elefante y huele como un elefante, entonces parecería ser un elefante, a pesar de que la ley no dice que es un elefante. Pero solo le falta eso, parecería, a la ley. Vamos a ver luego con la ponencia sobre ese tema de fondo en dónde quedamos en ese tema. Pero independientemente si es o no es una persona jurídica, bueno, hay también entonces unos intereses que pudiéramos decir son los del condominio, ¿verdad? Porque entonces capaz que alguien va a demandar al administrador por algo que ocurrió ahí, va a intentar algún tipo de reclamo por esa vía, y entonces hay un montón de intereses. Esto es para tratar de delimitar cuáles son las propiedades que interesan desde el punto de vista del seguro. Ahora, ¿y qué pasa o cuál es la responsabilidad que interesa? ¿Verdad? Porque hablábamos, si nos devolvemos, que había dos categorías de
de daños, ¿no? Perdón, de riesgos, los de daños a la propiedad y los de responsabilidad civil. Bueno, ya hablamos un poco de cuál es la propiedad que interesa, entonces hablemos un poco de cuál es la responsabilidad que interesa. Por ejemplo, la responsabilidad de cada uno de los condóminos por los eventos que sucedan en su filial. No quiero ser muy trágico, pero como me dedico a seguros se me ocurren unas cosas terribles porque he visto unas cosas terribles. La persona, caso real, el chiquito que va a la casa de un amigo, se mete a la piscina, se ahoga en la piscina. La piscina, en este caso, es una piscina privada de la unidad o de la filial. Mismo escenario podría ocurrir en la piscina área común. Todo ello podría ocurrir con negligencia o sin negligencia de las personas, digamos, que estuvieran ahí a cargo. Ese es un condominio residencial, entonces uno se pregunta, bueno, pero aquí ¿qué tipo de responsabilidad aplica? ¿Es la del consumidor o es simplemente la civil normal? Parecería que es la civil normal, pero ya vean todas las dimensiones que esto adquiere a partir de un inciso que dice que el seguro es un gasto común. Vamos, perdón, me devuelvo, vamos por la primera. Responsabilidad del condominio, así entre comillas, por lo que decíamos, ¿verdad? No sabemos si eso no es una persona jurídica, pero huele a elefante. Y de los condóminos pensemos eventualmente hasta de manera colectiva o por qué no solidaria, si nos vamos al 1046 del Código Civil, ¿verdad? Que establece la responsabilidad solidaria de las personas que de alguna manera intervengan en un hecho dañoso, por eventos que sucedan, por ejemplo, en áreas comunes. Entonces, bueno, ¿a quién le atribuimos eso? Si el condominio no es persona jurídica, que podría ser la respuesta de un demandado en esa situación, si yo fuera el que voy a reclamar, entonces más fácil, lo demando a todos y ustedes vean a ver a quién le toca pagar eso, ¿verdad? La responsabilidad del administrador, ahí ni siquiera me voy a detener porque Carlos ya habló sobre eso ampliamente. La responsabilidad de los miembros de la Junta de Condóminos o el órgano, digamos, que se encarga de administrar por actos o decisiones propias en esa relación, ya sea frente a terceros o frente a los propios condóminos. Y también mencionaba Carlos la posible responsabilidad frente a empleados del condominio. Ahí menciono entre paréntesis el tema de riesgos del trabajo porque, bueno, se supone que la responsabilidad por accidentes que puedan ocurrir a los trabajadores o enfermedades está cubierta por este sistema. Pero, en fin, esas son, digamos, distintas clases de responsabilidades. Entonces, vean todas las diferentes cosas que en teoría deberíamos prever en esa cláusula que metemos al final, en el minuto 5, cuando quedan ya 3 minutos para que se acabe el partido, sobre cómo van a funcionar los seguros en el reglamento de condominio o en el contrato relevante. Esas preguntas, pues, denotan estos distintos intereses que están en juego. Ya decíamos entonces que la ley y el reglamento deja al reglamento del condominio definir cuáles seguros se deben tener. Y entonces lo que les decía al inicio, ¿no? Parecería que no hay en sentido estricto una obligación de tener un seguro. Y ahí uno se hace también otras preguntas. Bueno, si uno lo lee de una cierta forma, uno diría, no, tiene que tenerlo porque el artículo 19 dice que es gasto común la prima del seguro, no dice del seguro en su caso, o no dice del seguro de haberlo, sino que dice del seguro. Entonces parecería que tiene que haber algún seguro, no se sabe cuál, pero tiene que haber alguno. Pero bueno, alguien podría preguntarse si eso en efecto es así o si simplemente yo podría no establecer ningún seguro. A mí me parecería una tontería no establecerlo, pero ¿qué pasa si no dice nada? ¿Es obligatorio tener un seguro o no? Y más allá se pregunta uno, ¿debería ser obligatorio en función del tipo de condominio? Porque entonces, si volvemos al ejemplo de la torre, ¿verdad? Del condominio vertical, pues ahí uno pensaría que de repente sí hay una preocupación mayor para cierto tipo de eventos, ¿no? Donde, repito, pudiera eventualmente estar comprometida la responsabilidad del propietario de esa unidad o la integridad del resto del edificio. No sé si ustedes recuerdan, hace unas semanas o meses, hace poco tiempo, hubo una noticia muy fuerte de un incendio que se produjo en Londres, en una torre
de condominios que tenía como 25 pisos. Era un edificio, entiendo, más o menos viejo y al parecer todo tenía que ver con un material que se utilizaba para crear como unas fachadas exteriores en el edificio. Tras de eso era sobre todo para que se viera más bonito el edificio y parece ser que esos materiales en realidad contribuyeron a que el fuego que se inició en un piso bajo del edificio se propagara muy rápidamente. Como suceden estas cosas, porque no están nunca previstas ni nadie las desea, ocurrió que hubo un problema eléctrico con un refrigerador que estaba pegado a la pared, que daba al exterior del edificio, donde estaba este material altamente inflamable, y en cuestión de minutos el edificio se incendió desde el exterior. Fue una cosa horrible, se quemó la totalidad del edificio, se murieron 200 personas. Entonces, pensando en escenarios de ese tipo, no, repito, no quiero ser catastrófico, pero ese es el tipo de cosas que tenemos que prever, porque ya cuando ocurren es muy tarde para ir a ver qué decía la cláusula del seguro. Si ocurre un escenario de ese tipo, bueno, entonces en un edificio vertical uno diría, puña, sí, hay que tener seguro, es que no parecería ser opcional. Sin embargo, no está claro, repito, si por lo menos a mí no me queda claro si la ley realmente lo exige y en qué condiciones. Podría uno decir que en materia de propiedad de condominios, digamos que no sean construcciones verticales, esa preocupación al menos es menor, ¿verdad? Porque entonces, bueno, si se daña una casa que está ahí suelta y no afecta la integridad de otras propiedades, pues parecería que no importa tanto, ¿no? En fin, habría que hacerse todas esas preguntas. Entonces, bueno, ¿quién debe contratar el seguro? Parecería que el seguro lo tendría que contratar el administrador del condominio, pero ¿cuál seguro? Otra vez volvamos a la pregunta inicial. El seguro que tiene que ver con los intereses que son de todos, es decir, los que afectan las estructuras, áreas comunes y responsabilidades, pensemos, comunes frente a terceros, o también tendría sentido que se contratara ese seguro de manera, llamémoslo así, colectiva o grupal, aun cuando nos refiramos a la propiedad individual, a la filial, digamos, de uno de los copropietarios de filiales en una estructura vertical, aun cuando sea así, que se desee contar con ese seguro precisamente por las preocupaciones que mencionaba en ese tipo de estructuras, donde un daño a una estructura en un piso 5 puede afectar a las que están arriba, aun cuando sean en esa parte, digámoslo así, privadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el seguro que normalmente contrataría el administrador? ¿El de todos o solo el del condominio o lo que eso sea o cuál, verdad? La pregunta que podría surgir del otro lado, sobre todo desde el punto de vista de la aseguradora, sería, bueno, pero ¿el administrador quién es? El administrador tiene un interés asegurable, sería el término técnico en materia de seguros para asegurar eso. Eso es lo que quiere decir es, ¿pierde algo el administrador si se produce un evento asegurado? Porque si es así, entonces tiene derecho a contratar el seguro, pero si él no pierde nada, a él no le incumbe contratar ese seguro. A quien le incumbe es a quien está expuesto, digámoslo así, la persona que está expuesta a sufrir el riesgo si se materializa. Ya esto lo mencioné, entonces aquí esta parte me la salto. Vamos a ver. ¿Cuál sería la modalidad de contratación? Bueno, aquí hay diferentes posibilidades también. Ustedes sabrán que hay básicamente dos modalidades de contratación. Yo puedo contratar seguros que se conocen como seguros individuales, es decir, donde hay un asegurado en la póliza, o a lo sumo 2 o 3 asegurados, pero es una sola póliza, y yo puedo contratar, seguros colectivos. Seguros colectivos son seguros en donde hay un contratante y múltiples asegurados. Para que nos quede más claro, por ejemplo, la mayoría de los que somos deudores de alguna suma a algún banco, estamos asegurados, digamos, en una póliza colectiva, donde el banco o la entidad financiera es quien contrata el seguro por cuenta de otro montón de personas que en ese ejemplo le deben dinero al banco. Entonces, si esas personas se mueren, el seguro de vida le paga la deuda al banco y la persona queda libre y no le tienen que rematar la casa, ¿verdad? Esa es una modalidad colectiva que sirve, entre otras cosas, para que ese contratante, en ese ejemplo el banco, tenga control sobre el funcionamiento de ese seguro. No tiene que andar persiguiendo a cada uno de los deudores, a ver si está al día o no, si quiere asegurar por el monto que realmente es o no. Bueno, lo mismo podría uno visualizar aquí. Podría uno pensar que el administrador del condominio, tomando en cuenta los distintos intereses que ya vimos, las varias responsabilidades en juego, las distintas propiedades en juego,
sea quien contrate un seguro en la modalidad colectiva para incluir como asegurados a todos los condóminos o a todos los propietarios de filiales, al condominio en sí, asumiendo que eso tenga sentido legalmente, y las otras responsabilidades varias, como incluso la misma del administrador. Entonces, esa es otra pregunta que hay que hacerse. La modalidad colectiva tiene algunas ventajas, aparte de las que ya mencioné, y es que en general tiende a ser también más económica porque se logran ciertas economías de escala que hacen que el asegurador pueda dar mejores tarifas en lugar de tener que lidiar individualmente con cada uno de los propietarios. Ahora, vean que nada de esto, repito, está regulado ni en la ley ni en el reglamento. Entonces, todo esto sería ideal preverlo en algún lado, porque si no, después, ¿cómo se decide? ¿Qué pasa si alguien no quiere o si alguien sí quiere? ¿O qué pasa si a alguien le parece muy caro el que contrataron o no le gusta la compañía del arbolito y sí le gusta la otra que es roja o al revés, le gusta la del arbolito, ¿verdad? Como todas esas cosas, ya una vez que la cosa está funcionando, son muy difíciles de definir o pueden prestarse para problemas. Ya esto lo mencioné, lo adelanté un poco. ¿Qué pasa? Lo que sí regula, esto me está avisando que me quedan 5 minutos, entonces vamos a ir aterrizando. ¿Qué pasa? Dice aquí, si hay un evento que daña estructuras comunes, dice el monto del seguro. ¿Cuál seguro? Bueno, eso ya lo habíamos establecido. Dice que la mayoría de los condóminos debe votar para decidir si reparar o no. Tratemos de poner un ejemplo práctico. Tenemos, otra vez volvamos al caso del edificio vertical, que es el que creo yo que genera más posibles enredos. Pensemos que hay una situación que se presenta en un edificio de 6 pisos y se presenta en el piso 2 y 3. Y es un incendio muy fuerte y el incendio, no sé, logra, aquí estoy hablando de cosas que desconozco, capaz que un ingeniero me va a decir, no, eso igual no podría pasar, pero para efectos nuestros, imaginémonos que la afectación es importante y está limitada principalmente a 2 o 3 zonas, o en todo caso causa daños importantes en algunas estructuras comunes, por ejemplo, no sé, el incendio se propaga por los ductos de los ascensores, o no sé, imagínense ustedes cualquier escenario de esos de Hollywood que no son, sin embargo, tan remotos a la realidad muchas veces. ¿Y qué pasa entonces si en ese escenario hipotético es necesario entonces reparar esas fincas filiales, llamémoslas así, esas unidades que están en el piso 2 y 3, no solo para que el edificio no se vea feo, ¿verdad?, sino para que recupere, por ejemplo, su funcionalidad? ¿Qué pasa si esas reparaciones no se llevaran a cabo? ¿Cómo hacer entonces? ¿Dónde quedamos? ¿Qué pasa si la mayoría deciden que no va a reparar, ¿verdad? ¿Qué pasa si, pongámosle otra capa de complejidad, qué pasa si, como es muy normal, tanto el edificio en etapa de desarrollo o ya construido, pero no vendido al 100%, está financiado por terceros, uno o varios terceros? ¿Y qué pasa además con las fincas filiales que también fueron adquiridas por los que finalmente las adquirieron con financiamientos? ¿Y qué pasa con esos acreedores entonces? ¿A qué me refiero? Bueno, el acreedor podría perfectamente decir, mire, a mí la verdad no me interesa que arreglen el edificio, yo prefiero que me paguen mi crédito y de ustedes vean a ver qué hacen con el piso, ¿verdad? Entonces, todos esos escenarios que se juntan uno encima de otro, claro, lo ideal es que estén previstos. Y así como en la práctica, me ha tocado ver documentos, llámense reglamentos de condominios, llámense en esos ejemplos contratos de crédito, contratos de préstamo hipotecario, etcétera. Así como me ha tocado ver documentos de ese tipo que sí son muy detallados y prevén qué es lo que se debería hacer en esos casos, me ha tocado ver documentos que simplemente no mencionan del todo ninguna de estas hipótesis. Entonces, esa es una receta para un desastre en caso de que llegue a suceder algún evento como este. Dice el artículo de forma un poco ingenua que si el monto del seguro es insuficiente, entonces habrá que ir a pedirle a los otros la diferencia. Noticia, bomba, siempre el monto del seguro va a ser insuficiente. ¿Por qué? Porque típicamente los seguros van a incorporar una cláusula de deducible, que es lo que la parte asegurada retiene para sí, es la parte de la pérdida que las personas asumen. Normalmente es un 10, un 15, un 20%, va a haber un porcentaje del valor de la propiedad asegurada que no está asegurado. Eso no está asegurado porque las aseguradoras son malas personas, no,
Eso no está asegurado por un tema de riesgo moral. Es para que la persona retenga una parte del riesgo y entonces no sea ni descuidada ni negligente con su propia propiedad. Si la persona simplemente sabe que pase lo que pase, le reintegran el 100% de su daño, entonces tenderá a ser descuidada con su propiedad. Pero entonces, para efectos de la reparación o lo que sea que haya que hacer, nos va a hacer falta un buen pedazo de plata. 10, 15, 20% de la pérdida nunca va a estar. Y entonces ahí es donde volvemos al escenario, bueno, pasamos el sombrero y qué pasa si no quieren ponerlo. Todo esto, repito, se podría llegar a prever de manera que en caso que se dé no sea un problema. Vamos a ver, ya esto lo dije, me lo voy a saltar porque ya voy terminando. Esto también lo decía, lo reitero, básicamente a nivel contractual, entonces es que debemos tratar de prever estas cosas. Por ejemplo, los daños a la propiedad, eso ya lo decía, no por ser filiales, los daños que las afectan solamente al dueño, ¿cierto? Es decir, en la esencia del condominio está un sentido, pensemos, de copropiedad, no sobre mi finca, que es claramente mía, pero sí de esa estructura, digamos, de ese objeto más amplio en el cual los condóminos todos tenemos un interés directo. Entonces, si mi casa o mi unidad o mi centro o mi local o lo que sea sufre unos daños y eso de alguna manera afecta a las otras unidades, tal vez no es una afectación estructural, tal vez no estamos hablando de una cosa vertical, pero incluso hablemos de que simplemente se quemó la casa y ahí está afeando, por ejemplo, el barrio. Bueno, en alguna medida esas afectaciones no se limitan entonces exclusivamente al propietario. Uno podría pensar que a nivel contractual se podría preestablecer, no esperar al momento, digamos, del siniestro, sino de forma previa, preestablecer los acuerdos que de antemano las partes van a tomar. Es decir, si llega a darse algo así, desde ya yo doy mi consentimiento para que se repare, o desde ya, ¿verdad? Ese tipo de cosas se pueden adelantar. Vamos a ver. Eso ya lo dije. Tenemos obviamente las cosas que sí afectan o incumben únicamente al propietario, que pudiéramos pensar son los bienes que estén dentro de las filiales. Diríamos que eso al final sí no le importa a nadie más, entonces eso claramente sería problema de cada propietario resolverlo y tendría que tener su propio seguro para el contenido de las cosas que están en la filial, sean mercaderías, sean cosas si es una casa. Ahí, por ejemplo, podría cubrirse igual el mismo tipo de daños e incluso hasta el supuesto de robo. Aquí está lo que les mencionaba, bueno, en muchos de esos supuestos perfectamente podría uno pensar que es viable establecer de forma previa, hipotética, no esperar a que se haya producido ya un evento, sino de forma previa las autorizaciones necesarias a nivel de los condóminos para proceder de una forma o de otra, de manera que se sepa de antemano que si hay un evento que de alguna manera afecta al condominio, a las otras filiales, aún cuando fuera un supuesto meramente estético inclusive, pues que aún así el interés de los condominios es que se arregle y que se repare. O por ejemplo lo que deba ocurrir con los acreedores, ¿verdad? De antemano saber qué debe ocurrir con los acreedores. Bueno, señor acreedor, desde ya sepa, y esto está así en su contrato, que si hay un evento, una pérdida parcial, no le vamos a pagar su crédito, vamos a reparar y el cliente le va a seguir pagando la deuda, ¿cierto? Muchas veces los acreedores no tienen un interés en que les paguen el crédito, lo que quieren es seguir cobrando intereses, ¿no? Entonces, generalmente digamos que van a estar de acuerdo en que rápidamente se repare el bien, pero si en algún supuesto pudieran no estar de acuerdo, lo ideal es que eso ya se hubiera previsto también de forma previa en los contratos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los deducibles? La parte que les decía que no está cubierta, es decir, la parte en donde vamos a tener que ir a pedirle a los condóminos afectados por la pérdida o a todos los condóminos que se saquen plata de la bolsa para poder completar una eventual reparación. Bueno, hay por ahí la tesis, incluso lo he visto en un par de casos, que se puede pactar, por ejemplo, que ese faltante va a ser considerado un gasto común cuando se trate de una pérdida que afecte a el condominio común todo, aun cuando se haya dado en todo o en parte en una filial. Y entonces, al ser un gasto común, pues ya sabemos el tratamiento que tendría. O incluso en dos pasos, será en primera instancia responsabilidad del propietario. Ahora, el propietario se niega, no hagamos eso que dice la ley, que es un enredo de ir a comprar la propiedad. No, es un gasto común, el condominio lo asume y se le traslada ese gasto de manera forzosa. Claro, vía disposición del reglamento de condominio, con lo cual sería ejecutable, luego se le traslada al
propietario en cuestión. Es decir, o lo paga, ¿cierto? No, que no quedemos ahí a merced de un propietario que se le ocurrió que la verdad ya no le gusta vivir ahí, entonces mejor me llevo la plata y me compro otra unidad. Y el condominio queda ahí destruido o medio destruido, ¿verdad? Responsabilidad civil, un poco las mismas consideraciones. Aquí tal vez el mensaje central, para no extenderme más, porque ya ahora sí se me acabó el tiempo, es que hay que tener claras todas las posibles responsabilidades, como vimos al inicio. ¿De cuáles responsabilidades estamos hablando? De cada condominio individualmente considerado, de todos los condóminos de forma solidaria por cosas que puedan ocurrir eventualmente de manera imprevista en áreas comunes, del administrador frente a terceros, en fin, todas esas diferentes responsabilidades, tratar de englobarlas en una o varias pólizas que respondan a un requerimiento que esté establecido en el reglamento de condominio para cubrir determinados riesgos en ese elenco, digamos, de posibles riesgos. Y por supuesto, los costos de las pólizas contratadas de esa manera, pues como la ley lo dice, que es, digamos, lo único que sí dice claramente, serán considerados un gasto común. Aquí, para cerrar, sin que esto sea una receta tampoco, porque quiero enfatizar, como lo dije al inicio, que cada situación es única, cada condominio puede presentar sus propias características, sus propios riesgos especiales. Estas son cosas que típicamente puede uno encontrar en cláusulas, ya sea de reglamentos de condominios o contratos relacionados de alguna forma con los proyectos, donde se establecen o donde se toman en cuenta, digamos, aspectos básicos. Una cláusula, otra manera de decirlo, es una cláusula que no considere al menos estas cosas, parecería que está incompleta. Y ahora, ¿cuándo la vamos a necesitar? Probablemente nunca, porque la probabilidad de que ocurra cualquier cosa de estas que he dicho es relativamente baja. El problema es que cuando ocurre, ya es muy tarde para sentarse a ver todo esto y se presta para grandes dificultades. Gracias. Eso es lo que les tenía.